Hola, profe, buenos días. Buenos días, Leslie, ¿cómo estás? Bien, profe, casi que no puedo ingresar, qué complicado. Es que si no es el internet, es mi computador, yo no sé, creo que por tanta información que le tengo está terrible. Claro, ay Dios, bueno, suele suceder. Bueno, yo creo que espero terminar temática hoy y ya, ya, no sé si alcancemos a terminar tema hoy y si no, pues terminamos mañana y ya pues y nos iríamos para el parcial la próxima semana, ¿sí? Los estoy esperando, pero pues yo supongo que Edson y Luisa no asistirán y pues Dayana sí, no sé, me preocupa Dayana, que no ha llegado. ¿No sabes de ella? Yo sé que ya a veces, no sé si esta vez otra vez cortarían la energía, porque estaban, mejor dicho, ella sufrió casi toda esta semana y la semana pasada por los cortes de energía y cuando se cortaba la energía era o el internet y pues las Ujú. clases y trataba de como irse a otro lado pero no podía. O sea, como casi siempre le estaban cortando muchísimo la energía. Ujú. Ay, Dios. Mm, Bueno, Entonces esperar no a sé ver. si de pronto será energía o será pues el internet porque el internet también estaba teniendo muchísimas fallas. Sí, claro, Entonces, y pues si no me ha escrito, yo creo que de pronto ha sido la energía o no, pues también en internet, porque no habría manera como comunicarse. claro. Porque como ella datos maneja solamente, pues es la conexión Ah, por claro. red de Wi-Fi. Ujú. Yo creo que no le ha llegado el mensaje porque por ahí estaba revisando y parece que no le había llegado. A todos ya les llegó, menos a ella, me parece a mí. Sí, no, ella pues sí, por lo que le digo, profe, a veces siempre se les sabe dificultades. Incluso, mire lo que nos tocó hacer en varias sustentaciones con el profe Freddy y él no nos deja mentir. Como Ujú. teníamos exposiciones con él y justo, o sea, que estábamos y se le iba la energía, entonces, Ujú. o el internet. Entonces, para que no quedara sin exponer, entonces lo que hicimos fue siempre, yo la llamaba a ella y pues así nos tocó exponer, o sea, por Ujú. llamada y, y yo le ponía ahí en el computador el celular y ella empezaba a hablar y a exponer, así tocó porque no encontramos otra manera como. Ay, Dios, qué complicado. Pero bueno, por lo menos pudieron terminar de exponer. Supongo les fue bien. Sí, no, el profe dijo que sí, que estaba muy bien. Y pues la verdad, Dayana siempre tiene una manera para expresarse, para hablar. Y, o sea, ella sabe cómo complementar toda la información. Ujú. Entonces, eso sí ha sido pues de gran ayuda. Ella, no, ella es muy, muy buena, muy aplicada. Ah, bueno, ay, Dios, pues ojalá le solucionen allá porque pues pobrecita y peor ahora con que se vienen parciales. Uy, no, sí, créame que por eso también sabe estar sufriendo. Ay, no, bueno, Porque no ve que una vez, ¿dónde va a acudir a veces si no tiene dónde? claro. No, y hasta venirse hasta acá. Clase de Es 7, complicado. exactamente. No, eso sí. Ojalá pues que no padezca por eso. Y verdad que en parciales de segundo corte sí padeció por eso, de que cortaban la energía casi un día completo. Ujú. Y ella se vino para acá. No sé pues dónde fue que lo realizó, pero le tocó venirse para acá, porque no había energía y pues ni cómo, pues, no, o sea, dijo, no, pues yo me voy para segundo y dijo, porque pues lo bueno que el parcial no era a las 7 en punto, sino empezaba como a las 10. Entonces le daba chance para poder agarrar taxi, porque hasta esos taxis son demoradísimos para uno poder salir. Sí, claro. Mm. Ay, bueno, pues ojalá y le vaya, le solucionen eso porque qué complicado. Sí, ella no me había escrito nada y yo pensé que de pronto se había quedado dormida con sus cosas del colegio que anda haciendo, se había quedado O trabajando. de, o de pronto esté en esas también, profe, porque como siempre le toca bastante duro. Ella se levanta casi como a las 3 de la mañana, todo eso, todos los días. No, qué duro, pobrecita. Sí, yo no he visto que haya un solo día en el que no le toque levantarse así súper temprano. Ay, Dios.
Bueno, pero bueno, esperemos a ver, de pronto se comunica. Yo sé que ella es juiciosa, no va a haber problema con ella. Pero bueno, Leslie, entonces yo les quería hablar del desarrollo del parcial. De pronto, si mañana no tenemos clases y alcanzamos a terminar tema hoy. Em, si mañana no tenemos clase, pues les quería hablar hoy de una vez del parcial. ¿Cómo vamos a hacer para el parcial? Como ustedes ya saben, el parcial va a ser de manera sincrónica, es decir, que va a ser con cámaras encendidas, ¿sí? Nos conectamos, yo creo que a través de Meet, porque pues para que no se esté cortando la reunión cada rato, ¿sí? Entonces Ujú. ahí, de pronto tú o Dayana me hacen el favor de crear la reunión por Meet y yo ya me conecto con ustedes, bueno. Y va a ser con cámaras encendidas, ustedes prenden sus camaritas y se ponen a desarrollar el parcial, ¿sí? Además de eso, yo les voy a pedir que activen, no sé si tú la tengas activa, que activen por esas 2 horas del parcial, que activen la hora de eso de WhatsApp, cuando uno puede ver la hora de WhatsApp, ¿cierto? Les voy a pedir a todos que la activen porque pues para yo estar revisando que no se estén conectando a WhatsApp ni nada de eso, es decir, que la última hora de conexión debe ser a las 6:59 si se conectan, ¿no? O debe ser antes de las 7 de la mañana, mejor dicho, de las 6:59 para atrás, ¿listo? Y no deben haber horas de conexión de 7 a 9 de la mañana, ¿sí es claro? Sí, sí, sí. Esa es la última vez de conexión porque hay algunos que no la tienen activada. Ujú, sí, que todos solamente por esas 2 horas, ya después si la quieren quitar, que la quiten, ¿sí? Entonces les voy a pedir ese favor que activen la hora de conexión de WhatsApp y cada cierto tiempo, de pronto yo les voy a pedir que tomen pantallazos, ¿sí? Van tomando pantallazos, los van guardando en Word o en Paint y ya al final me envían los pantallazos para yo ver que solamente en el computador tengan abierto el parcial, ¿cierto? Y no tengan ni Google, ni Facebook, ni nada abierto por ahí. ¿Sí te queda claro? Ujú. Listo, eso sería. Y yo considero que la primera hora de clase todavía lo estoy pensando, pero yo creo que lo voy a hacer así, ¿sí? La primera hora de clase va a ser parcial por Moodle, ¿sí? Entonces, 10, 15 preguntas la primera hora de clase. Y la segunda hora de clase me voy a reunir con ustedes para hacerles una pregunta oral, ¿listo? El 60% del parcial sería ese, ¿cómo te digo yo? Sería esa realización del parcial en Moodle y 40% del parcial sería esa pregunta oral. ¿Listo? Profe, ¿es una sola pregunta? Sí, una sola pregunta. Pues yo creo que esta de pronto podría ser menos tiempo porque ustedes apenas son 4, ¿sí? Entonces, con que nos reunamos unos 40 minutos podría ser bueno. Claro. No, sí, profe, o sea, a veces lo que hicimos con la profe Anjuri fue que ella nos dejó para el parcial en plataforma, si no estoy mal, fue 1 hora. Y la siguiente hora fue pues para la que es la pregunta abierta por conectividad. Pero pues por la pregunta, como somos pocos, se Ujú. va menos tiempo. Pues ella como ya lo tenía así organizado, pues por grupos, dijo, pues en otros grupos me tocaba de hora, dijo, porque pues son más de 20 30 entonces a veces incluso la hora queda muy poquito tiempo. Ujú. Sí, de hecho estoy pensando con los grupos que son muy grandes, ¿qué voy a hacer? Sí, yo creo que con los de, como son juiciosos, o sea, pues si en este grupo no hubiera habido tantas fallas, les hubiera hecho nomás el parcial por Moodle, pero pues hay que ser un poquito exigente, ¿sí? Y entonces, en este grupo, como ustedes son poquitos y por tantas fallas, voy a hacer eso. Y yo creo que en ecología son 20. También hay gente que falla mucho, entonces por eso también lo voy a hacer, ¿sí? Y además que hay gente que pues pasa porque como que los demás le hacen los trabajos o les dicen y así. Entonces que no se conectan y entonces les va bien por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, eso lo voy a hacer aquí en ecología. Nosotros como son tan numerosos no creo alcanzar, pero sí, obviamente para ellos sí el parcial va a ser más complicadito por mucho. Eso es lo que Mm, yo creo que voy a hacer. ¿Listo, claro. Leslie?
Sí, para que profe. de pronto le vayas comentando a tus compañeros y pues si Dayana o alguno de los demás se conectan, pues vuelvo a repetir la información. Bueno, Bueno, profe, ¿para cuándo quedó nuestro parcial? a ver, ya No te digo, recuerdo. la profe Juberly envió la información, pero a ver, ya te digo, ¿dónde está esto? Envió el derrotero, ya te digo, no sé si es para... mm, Es que no recuerdo si es para el 7 o es para el 8. yo creo que es para el 8. Ahora no me aparece. A ver si acá en el chat. En el de... Ay, no, eso está en el correo. A ver, ya te digo. El correo, ¿dónde está? Con ustedes, segundo, cuarto, sexto. Tocó el martes 8. Ah, bueno, profe. Sí, sí, entonces yo creo que pues ahí podemos hasta organizar otra clasecita el lunes. Yo les aviso, ¿listo? Bueno, profe. Ujú. Listo, Leslie. Entonces, vamos a continuar con el desarrollo de nuestra clase. Recuérdame que vimos la clase pasada. A ver, espera, me acuerdo, profe, perdón. Alcanzamos a ver, bueno, no, complementamos lo de las eh, zonas de preservación, conservación y también estábamos mirando la parte de zonificación ambiental. Ujú. Sí. Eh, ¿Recuerdas que te dije que era la línea base? Ay, ¿cuál era esa? No me acuerdo bien, profe. La línea base es como eso, ese punto de partida que se toma para realizar la zonificación ambiental. ¿Sí? En la línea base, pues se identifican ciertas características de cierto territorio, como los factores físicos, biológicos, socioeconómicos y ambientales, y pues así entender en qué consiste el territorio y por ende, pues organizarlo ambientalmente. ¿Sí? Y por eso les mencionaba yo que es la parte más importante de la zonificación ambiental, ¿sí? Habíamos dicho que para realizar la zonificación ambiental y para realizar esa línea base, se deben tener en cuenta ciertos factores, ¿cierto? Que esos factores, pues, em, pueden ser o van a ayudar a caracterizar esa línea base, ¿cierto? Que esos factores pueden ser tanto físicos como biológicos, ¿sí? Y en ese caso, pues los físicos habíamos dicho que era el relieve, la topografía, la hidrología, la hidrogeografía, la geomorfología y el clima, ¿sí? Y dentro de los biológicos habíamos hablado que se encuentra el suelo, la vegetación, la fauna y la ecología. Habíamos hablado de los factores físicos, ¿cierto? Que era el relieve, la topografía, la hidrología, la hidrografía, la geografía, la geología, perdón, ¿sí? Y entonces dentro de esos factores habíamos hablado cómo influencian o cómo se pueden entender más bien cómo se pueden entender estos factores para la zonificación ambiental de cierto territorio, ¿sí? Entonces, no sé si te acuerdes en qué consistían cada uno de ellos. En los factores físicos era, por ejemplo, los que interactuaban entre sí, o sea, por ejemplo, entre los físicos se encontraba pues la intervención pues del hombre, en los otros se me acuerdo que podían ser por cómo era la intervención pues de la misma naturaleza, a veces la parte de los, ¿cómo era esta? Se me fue la palabra.
ay no, algo así como deslizamiento, sino que había otra palabra que se mencionó, que pues son entre los factores que influyen en esta parte de estos, pues en los procesos que se dan muchas veces para la zonificación. Ujú, sí. Entonces, habíamos hablado, sí, cómo influencia cada uno de ellos, ¿cierto? Habíamos dicho que, a ver, te digo, habíamos hablado que el relieve, pues, van a ser todas esas diferentes elevaciones, ¿sí? Que pues van a definir en qué consiste ese territorio, cómo se encuentra conformado, ¿sí? Y cómo va a influenciar tanto la formación de ecosistemas como la producción económica del sitio, ¿cierto? La topografía, qué tantas pendientes, qué tantas alturas, montañas y llanuras tiene cierto territorio, lo cual también va a influir la formación de ecosistemas y el manejo de el mismo, ¿cierto? Habíamos hablado de la hidrología, que pues también nos implica el también que cómo se va a conformar este suelo a partir de los fenómenos de filtración, de escorrentía, de percolación, de evaporación, ¿cierto? Y cómo se va a ver manejado ese ciclo hidrológico dentro de cierto territorio, ¿cierto? Tenemos también la hidrografía, que es básicamente todos esos cuerpos de agua que se encuentran asociados a ese territorio, que se encuentran dentro de ese territorio, perdón, cómo van a influenciar los procesos de abastecimiento de agua tanto para las poblaciones humanas como para las poblaciones naturales, ¿sí? Habíamos hablado de la geología, ¿cierto? Que pues básicamente la geología es toda esta estructura del suelo que va a determinar cómo se encuentra esta región, qué tipo de suelos hay, se puede entender más bien qué tipos de suelos hay, ¿cierto? Su origen. Y pues habíamos dicho que estudiar geología o incluir la geología dentro de un estudio de zonificación ambiental, pues lo que nos va a ayudar es a realizar análisis de la estructura del suelo, de la naturaleza del suelo, que va a ayudar a entender el por qué se encuentran conformados estos suelos de esta manera y qué beneficios están aportando tanto para los ecosistemas como para la misma sociedad humana, ¿sí? Y pues, dime, ¿me hablabas? ¿Me hablaba alguien? No, profe, Yo escuché a alguien que me hablaba por allá de fondo. un eco, digo. Fantasmita. Bueno. Y pues habíamos continuado, me acabo de dar cuenta que me olvidé hacer las diapositivas de los factores biológicos, pero bueno, si algo, les termino de hablar de los factores biológicos mañana o la próxima semana, ¿listo? Bueno, profe. Entonces, continuando, podemos hablar de la geomorfología, ¿sí? Que básicamente la geomorfología incluye esa estructura geográfica del territorio, ese relieve y el cómo se encuentra, el cómo y el por qué o el de qué se encuentra conformado el territorio, ¿sí? Y básicamente explica la geomorfología la forma que posee cierta corteza terrestre dependiendo del territorio del cual estemos hablando, ¿sí? Muy diferente es hablar de un valle, de una región montañosa, de una llanura, de una región con altas pendientes o de una región con bajas pendientes, ¿sí? Entonces, en este caso, la geomorfología va a ayudar a entender cómo es la forma, básicamente, de ese territorio, ¿sí? Y pues va a estar muy relacionada con factores o que hablaremos ahorita, o que ya hemos hablado más bien, factores como el suelo, ¿cierto? El suelo pues va a implicar o va a ayudar a entender, ay, perdón, va a ayudar a entender cómo se encuentra estructurado este territorio, ¿cierto? El cual pues va a estar influenciado por el clima, ¿cierto? Ya hemos hablado que lo influencia el fenómeno de precipitaciones, si son altas o bajas,
el fenómeno de vientos fuertes, ¿cierto? Que pueden causar erosión o pueden no causar erosión. La radiación solar también puede darle ciertas propiedades al suelo y demás fenómenos climáticos que suceden en el suelo o que ayudan a conformar la estructura o a cambiar la estructura del mismo, ¿sí? El relieve básicamente pues va a darnos cuenta de cómo se encuentra formado cierto territorio, ¿cierto? Lo que les decía, una zona montañosa, una zona llana y demás, ¿cierto? El material parental, es decir, de dónde surgen este tipo de suelo, ¿cierto? De dónde viene, qué ha sucedido con este suelo, de pronto qué movimiento de placas existe dentro de este lugar para entenderlo, por qué está conformado de esta manera. Y además, qué posibles, más bien qué predicciones pueden darse a futuro a partir de la conformación de este suelo, ¿cierto? A partir de ese material parental. También el tiempo de formación del suelo, ¿cierto? No es lo mismo un suelo muy antiguo a un suelo relativamente nuevo, ¿cierto? De hecho, se habla que las montañas de los Andes son para pues el continente suramericano, son un suelo nuevo, ¿cierto? Porque es lo último que se conformó dentro dentro de nuestro continente suramericano, ¿sí? Entonces, una cosa son las montañas de los Andes, otra cosa son los llanos de la Orinoquía, y así, y a partir del entendimiento de todos estos factores, se puede dar estructura a esa geomorfología del territorio que entendida a partir también desde el relieve, desde la topografía, podrá ayudar a entender cómo se encuentra formado ese territorio y también de pronto qué ventajas y qué desventajas puede tener contener ciertas formaciones geográficas y geomorfológicas, ¿sí? Y pues esto también les va a ayudar a entender qué sitios se les podrá dar prioridad de conservación o de protección en cuanto a este territorio, en cuanto a este ordenamiento o a esta zonificación ambiental, ¿sí? La geomorfología lo que va a dar es básicamente datos de carácter práctico, ¿sí? Estos datos pues van a ser utilizados para aplicarlos a la realidad, ¿cierto? Y estructurar el ordenamiento o... Ay, perdón, chicas, estoy bostezando muchísimo, es que estoy bien cansada. Entonces, ayer tuve salida de campo y pues estoy bien agotada. Bueno, les decía que se me fue la idea. Así que la geomorfología nos da ciertos datos prácticos para ser aplicados dentro de esta zonificación ambiental, ¿cierto? Nos puede dar a entender esas zonas de drenaje que pueden ser utilizadas pues para el mismo movimiento de agua, qué condiciones tiene, qué ventajas, qué desventajas tiene, ¿cierto? Qué zonas tienen peligro de erosión, ¿cierto? Cuando hablábamos por allá iniciando a hablar de zonificación ambiental, yo les decía que era muy importante tener en cuenta esas zonas de peligro o zonas de catástrofe natural porque pues puede causar daños graves, ¿cierto? Hablábamos de volcanes, de terremotos, de inundaciones, ¿cierto? Entonces nos puede ayudar a entender estas zonas de peligro de erosión o zonas en las cuales puedan suceder fenómenos naturales que afecten en gran magnitud a las poblaciones humanas y se pueda estructurar un ordenamiento, digamos, de la población lejano a esos sitios que presenten un peligro natural, ¿cierto? Zonas también de derrumbamiento, también nos puede ayudar a identificar esas zonas donde hay material de construcción, ¿cierto? Y pues donde se pueda extraer este material de construcción, ¿cierto? Y a partir del entendimiento de estas diferentes, de la geomorfología del sitio, se pueden establecer diferentes territorios donde se promueva la conservación, se promueva también la extracción de recursos, la implementación de poblaciones en ciertos territorios y demás, ¿sí? Continuando, pues podemos hablar del clima, ¿sí? Entonces el clima pues es el factor más importante que se debe tener en cuenta porque como ya les decía, el clima ayuda a
conformar el territorio o le da forma al territorio, ¿cierto? E influencia la dinámica del mismo suelo, ¿cierto? Podemos decir que es muy diferente un suelo en donde llueve mucho, ¿cierto? Si tiene un buen índice de infiltración, un buen índice de percolación, o cierto índice de escorrentía, ¿cierto? A otro suelo donde no llueve tanto, los índices, estos índices que ya les mencioné van a ser diferentes y demás, ¿cierto? Los territorios y los mismos ecosistemas van a estar influenciados por el clima, ¿cierto? Entonces, en climas fríos podemos entender que pues se conforman o existen ecosistemas que se consideran como fríos, ¿cierto? Y pues en climas calientes, pues lo contrario, ¿sí? Entonces el clima nos va a ayudar a formar, nos va a ayudar a dar estructura al suelo y por ende también nos va a ayudar a formar ecosistemas dependiendo del clima en el cual del cual estemos hablando, ¿cierto? Además de que se puede decir que el clima condiciona los usos que se le pueden dar al suelo dentro de cierta región determinada, ¿sí? Entonces les decía yo, el suelo donde llueve mucho, el suelo donde llueve poco, el suelo que se encuentra sin material vegetal o sin cubierta vegetal y le cae gran incidencia de rayos solares, o el suelo que tiene poca incidencia de rayos solares, o suelo donde donde ocurren fenómenos de granizada o fenómenos de helada, ¿cierto? Que pues va a alterar las mismas dinámicas del uso del suelo, la misma dinámica del proceso natural de regeneración del suelo, de estructuración del suelo, y pues por ende la misma dinámica de las poblaciones, tanto humanas como naturales o silvestres, podríamos decirlo, de la utilización del suelo, ¿sí? Y esto pues va a estar definido por todos esos fenómenos climáticos que causen fenómenos de erosión o degradamiento de los suelos o hasta por el contrario que causen que el suelo se vaya conformando y vaya adquiriendo cierta estructura poquito a poco, ¿sí? Dentro pues de la temperatura se deben tener en cuenta ciertos parámetros o ciertas características, ¿cierto? El nivel de precipitación. Les decía yo, lugares donde llueve mucho, por ejemplo acá, ¿cierto? O por ejemplo Lloró, Chocó, que es el lugar de Colombia y creo que del mundo donde más llueve, a lugares donde llueve poco, ¿cierto? Esa estructura del suelo va a ser diferente y la misma estructura de los ecosistemas va a ser muy diferente, ¿sí? La temperatura, ¿cierto? Hablábamos de ecosistemas de clima caliente y de clima frío, o de temperaturas calientes, de temperaturas frías o temperaturas medias, ¿cierto? La cantidad de vientos que ocurren dentro del territorio, ¿cierto? Una cosa son los vientos que ocurren en San Andrés, ¿cierto? Lo que acaba de suceder recientemente con los huracanes, ¿cierto? Los vientos que hacen acá, por ejemplo, en el Valle de Sibundoy, o en Bogotá, o en la región pacífica, ya depende del territorio del cual estemos hablando, ¿cierto? La humedad relativa, ¿cierto? Que la humedad relativa también va a condicionar que existan ciertos ecosistemas, ciertos organismos dentro de cierto territorio y también la misma estabilidad de las poblaciones humanas, ¿cierto? La nubosidad, que la nubosidad pues va a alterar la incidencia de rayos solares, ¿cierto? Acá en el Valle de Sibundoy permanecemos con una alta nubosidad, últimamente hay baja, pero en general casi siempre tenemos muchas nubes en el cielo y eso también nos va a definir, ¿cierto? Cómo se están estructurando ese territorio y esos ecosistemas. Y por último, pues el brillo solar, que podemos traducirlo como la incidencia de rayos solares, ¿cierto? Dentro del ecosistema, del territorio del cual estemos hablando, y cómo todo esto va a afectar tanto la implementación de poblaciones humanas como silvestres, la producción económica, cómo va esto a influenciar, por ejemplo, acá en el Valle de Sibundoy en la ganadería, en la agricultura, en la pesca, ¿cierto? Y cómo esto va a influenciar esa dinámica del humano junto con el territorio, ¿sí? Bueno, siguiente tema del cual tenemos que hablar van a ser los métodos de identificación de ecosistemas, pero creo que me va a quedar mochita la clase, no creo que me quede mochita la clase sin hablar de los factores biológicos, ¿sí? Entonces, estábamos hablando sobre
que para realizar esa línea base, ¿cierto? Debemos tener en cuenta esos factores físicos y esos factores biológicos, ¿cierto? Entonces, dentro de esos factores biológicos encontramos el suelo, la vegetación y la ecología, ¿cierto? Podemos ver que todos estos factores están muy influenciados por todos estos factores, o mejor dicho, los factores biológicos, van a depender de cómo se encuentren en ese territorio los factores físicos, ¿cierto? El relieve va a definir ese suelo, cómo se encuentra, ¿cierto? El nivel de pendientes, el nivel de, de infiltración, de escorrentía, de todos estos fenómenos que suceden hidrológicamente hablando en el suelo, que pues también van a estar dados por la hidrología y la hidrografía, ¿cierto? La vegetación pues va a depender del tipo de suelo, ¿cierto? Va a depender de la cantidad de agua que exista o que ocurra o que caiga dentro de este territorio, ¿cierto? Y también de la misma incidencia de los rayos solares, del clima, ¿cierto? Y pues de esa vegetación va a depender la fauna, ¿cierto? Entonces la vegetación va a alimentar a los organismos herbívoros, los herbívoros van a alimentar a los carnívoros y así sucesivamente hablando en la red o en la cadena trófica, ¿cierto? Que pues le va a dar la posibilidad a la existencia de ciertos organismos dentro del ecosistema, ¿cierto? También la fauna va a estar muy regulada por el clima, ¿cierto? Por ejemplo, menciónenme animales que vivan en clima caliente y animales que vivan en clima frío. ¿Y por qué? Porque características puede que no puedan sobrevivir en climas calientes o en climas fríos. ¿Qué ejemplo me darían ustedes, chicas? Chicas, Profe, pues, es que, ¿cómo era el nombre? Una especie, pero no me acuerdo el nombre de... especie de clima Ah, caliente no, o de clima frío. Sí, dime. caliente frío. ¿Qué especie dirías de clima frío? No, pues, o sea, no sé, no, profe, si valga un ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé, aunque yo creo que tal vez estoy confundida, porque tal vez que los camellos, ellos sí pueden sobrevivir, ¿no? Tanto al frío como a lo caliente, ¿no? Ujú. Entonces, sí, no, eso no sería ejemplo. A ver, otro. Ajá. Profe, en el caso de, del clima frío, creo que entraría lo del oso polar, ya que es la, pues digamos, como la única especie con el pelaje completamente, pues digamos, mm, no tanto, bueno, el pelaje sí, pero también, digamos, creo que no recuerdo bien cómo se llama esto de las grasas que ellos tienen adicionado a la piel, lo que hace que sean un poco más resistentes al frío. Ah, Incluso también acá entraría el zorro ártico, que es un oso que también está adaptado a esas temperaturas que pueden llegar a ser en algunas ocasiones excesivas. ajá. Exactamente, ¿sí? Entonces vean que los animales o la fauna va a estar adaptada, tiene ciertas características o se ha adaptado evolutivamente hablando a través del tiempo a sobrevivir en ciertos ambientes. Entonces, como nos decía Dayana, el zorro ártico, el oso polar, ¿cierto? Todos estos organismos que viven en regiones frías, pues les va a ser muy complicado vivir en regiones calientes, ¿cierto? En ambientes calientes porque pues tienen toda esta gran cantidad de pelo, toda esta gran cantidad de grasa, que lo que va a hacer es fomentar que aumente la temperatura corporal, que o el organismo se sobrecaliente, por decirlo así, o que muera por deshidratación, ¿cierto? También como nos decía Leslie, ¿cierto? Tenemos el cabello que vive en regiones calientes, él tiene pelo, ¿cierto? Pero este pelo pues no es tan denso como el pelo de un oso polar, ¿cierto? O de un zorro albino, me decía Dayana, ya no me acuerdo qué zorro me decía. Ártico. Ártico, ajá, gracias. Entonces, este pelo no va a ser tan denso, ¿cierto? Y además estas jorobas
lo que tienen es gran cantidad de agua que lo mantienen hidratando casi que todo el día. Son como un almacén de agua o un reservorio de agua dentro del cuerpo mismo del animal, ¿sí? Entonces, esto pues para que pueda estarse hidratando durante todo el día, a partir del agua que logra consumir y almacenar en estas jorobas, ¿sí? Pues si llevamos a este pobre animal o al camello, lo llevamos a zonas frías, pues no va a necesitar de tanta hidratación, ¿cierto? Las jorobas ya no le van a funcionar, de pronto se enfría mucho el camello, el agua se enfría, le empieza a bajar la temperatura corporal y pues lo que le va a causar sería una hipotermia y que, digamos, prácticamente que muera de frío. ¿Sí? Entonces podemos entender que tanto la vegetación como la fauna van a ser esos organismos que van a estar adaptados de acuerdo a todos estos factores, ¿cierto? Que van a definir el ecosistema, ¿cierto? Acá ya sabemos que existen los ecosistemas de tipo bosque alto andino, ¿cierto? Que son ecosistemas adaptados o que tienen organismos adaptados a climas generalmente fríos, ¿cierto? Donde hay una topografía con gran cantidad de pendientes, ¿cierto? Hay un relieve montañoso, hay una hidrología y una hidrografía que está definida por un régimen alto de pluviosidad, ¿cierto? Tenemos unos suelos con cierta formación montañosa, ¿cierto? Que tendrán cierta historia y cierta antigüedad, ¿cierto? Que están definidos por cierta geomorfología y el clima frío, básicamente, que ya les hablaba, ¿cierto? Entonces, los organismos que pertenezcan a cierto ecosistema, que pertenezcan a cierto territorio, van a estar definidos por todas estas condiciones a las cuales se han tenido que adaptar evolutivamente, ¿cierto? Y pues dentro de la ecología entran todas esas relaciones que tienen los factores bióticos con los abióticos, es decir, estos, la vegetación y la fauna, bueno, acá podemos incluir microorganismos, ¿sí? Y cómo se relacionan con todos estos factores abióticos, ¿cierto? Y también con cómo se relacionan entre ellos mismos. Podemos hablar de todas esas relaciones ecológicas que también han surgido a partir de toda esta evolución, de toda esta historia evolutiva de los organismos que viven en cierto territorio, ¿sí? Y entendiendo esta información de qué organismos existen en el territorio, por qué viven allí, a qué condiciones están adaptados, ¿cierto? Podemos identificar o podemos establecer cierta información, la cual pues nos indique qué organismos hay dentro de nuestro territorio y por lo tanto nos puede indicar también cómo podemos realizar esta zonificación ambiental a partir del cuidado de estos organismos que viven acá, ¿sí? O que viven en el territorio del cual estemos hablando. Y también establecer prioridades de su conservación y manejo y hasta utilización y aprovechamiento económico, ¿sí? Entonces, todos esos factores van a ser importantes para establecer esa línea base, para recaudar toda la información necesaria para realizar todo lo que es la zonificación ambiental, que pues si se realiza una buena zonificación ambiental, se puede promover un buen desarrollo sostenible de la región en la cual estemos trabajando, ¿sí? Entonces, eso sería todo lo importante de la zonificación ambiental, ¿sí? Y ya pues para terminar de pronto nuestro semestre, procederemos a hablar sobre los métodos de identificación de ecosistemas estratégicos, ¿sí? Que en este caso podemos decir que para identificar ecosistemas estratégicos debemos implementar ciertas estrategias, ciertos protocolos, ciertos pasos a seguir para identificar qué es estratégico y qué no es estratégico. Recordemos que por allá, iniciando nuestras clases, habíamos dado ciertas características a qué es un ecosistema estratégico, ¿cierto? Habíamos dicho que son dos factores importantes que nos pueden dar a entender
¿Qué es un ecosistema estratégico? ¿Cierto? Entonces podemos decir que son aquellos que son altamente susceptibles al deterioro por la introducción de factores ajenos. Esos factores ajenos generalmente son actividades de tipo antrópico que lo que causan es generar el fenómeno de degradación del ecosistema, ¿sí? Lo cual pues va a hacer que ocurran fenómenos de disturbio y de perturbación dentro de los ecosistemas que van a generar que estos se vayan perdiendo y se vayan degradando, ¿sí? Además de que estos ecosistemas estratégicos, bueno, en el momento en que aún no han sido perturbados o no tienen ciertas actividades de tipo antrópico, ¿cierto? Se encuentran dentro de los límites de tolerancia, es decir, si no se les ejerce ninguna presión, estos ecosistemas mantienen resistiendo el ambiente que existe alrededor de ellos, mantienen resistiendo el clima, el viento, las precipitaciones, todos estos factores que alteran el ambiente de los mismos, ¿cierto? Y pues en este caso, pues se consideran también ecosistemas un poco frágiles, se consideran ecosistemas vulnerables, ¿cierto? Por lo cual se puede entender que corren cierto riesgo de destrucción, ¿sí? Y pues al correr el riesgo de destrucción, pues se debe promover su protección para que sigan existiendo estos ecosistemas y sigan existiendo esos servicios ecosistémicos que nos ofrece, ¿sí? Y estos servicios ecosistémicos que nos ofrece, pues van a existir o van a formarse a partir de la composición biológica y la composición física que existe dentro de este ecosistema o de los ecosistemas que estemos hablando, ¿sí? Entonces ya volvemos a hablar de esos factores físicos y de esos factores biológicos que nos están influenciando el cómo... se encuentra conformado nuestro territorio, ¿sí? Entonces, en ese caso, pues podemos decir que la interacción de esos factores bióticos y esos factores abióticos, ¿cierto? O es decir, de esos factores físicos y esos factores biológicos, nos da cierta estructura y composición y función del ecosistema, la cual pues va a generar que se formen ciertos servicios ecosistémicos, ¿cierto? Los cuales nos van a proveer a nosotros los seres humanos de ciertos bienes y servicios de los cuales nos vamos a abastecer para poder tener una mejor calidad de vida, ¿sí? Estos bienes y servicios, cuando hablamos de ecosistemas estratégicos, van a ser de tipo imprescindible e insustituible, es decir, que esos bienes y servicios que nos ofrecen los ecosistemas son muy importantes para nosotros porque los necesitamos para poder sobrevivir o por lo menos para tener una buena calidad de vida y que ningún otro ecosistema o ningún otro humano o ninguna actividad de tipo antrópica nos pueda sustituir ese servicio ecosistémico, ¿sí? Es decir, que si desaparece cierto ecosistema, va a desaparecer junto con sus servicios ecosistémicos y ya no tendremos la manera o el algo con que sustituir esos servicios ecosistémicos o con qué reemplazarlos y volverlos a obtener, ¿cierto? Y esto, Profe, pues, dime. en caso de que se pierda un páramo, ahí es imposible volverlo a restituir. Pues, o sea, si el páramo ya no se puede recuperar, ¿sí? Si ya no se recuperan la composición de plantas y animales, ¿cierto? Pues no se va a poder recuperar todas estas relaciones ecológicas que existen entre los organismos que habitan en un mismo ecosistema. Si el ecosistema ya no se puede restaurar, no se puede regenerar, pues estos servicios ecosistémicos van a desaparecer, ¿cierto? Sí, pero si se generan ciertos proyectos de restauración, de reforestación o donde se promueva que vuelvan ciertos organismos, pues el ecosistema poquito a poco se irá recuperando y se irán recuperando estos servicios ecosistémicos. Pero si un Pues, o sea, profe, pues lo decía porque, o sea, no se ha perdido como en todo, ¿no? Pero sí, por ejemplo, por el incendio que hubo,
se perdió, pues decían que más o menos como entre 80 hectáreas, Ujú, pues del páramo de acá de de la la Cocha, que pues, ajá, por el costa. incendio pues que hubo, sí hubo gran pérdida, ¿no? Pues aparte de las especies pues de flora, también hubieron algunas de fauna y decían que más o menos se perdieron como aproximadamente 80 hectáreas de la zona. Pues no sé qué tan extenso será el ecosistema. Ustedes me dirán si son más de 80 hectáreas, pero 80 hectáreas es un territorio sumamente grande, ¿sí? Es mucho terreno. No sé si de pronto alguno de ustedes me haga el favor de indicarme qué tan grande es este páramo, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que sucede? Se perdió este ecosistema parcialmente. No se perdió totalmente, pero se perdió parcialmente. Es decir, supongamos que este ecosistema tenía cierta producción de agua al día, ¿cierto? Esta producción de agua disminuyó, ¿cierto? Porque digamos que haya, no sé, voy a inventar, que este ecosistema produzca unos 1000 metros cúbicos de agua al día, ¿cierto? Como se perdieron 80 hectáreas, supongamos que esta producción de 1000 metros cúbicos de agua al día disminuyó a, no sé, pongámosle que a unos 70 metros, 70, unos 700 metros cúbicos de agua, ¿sí? Entonces, acá lo que hace es que no hay una pérdida del servicio ecosistémico, sino que hay una disminución de ese bien, de esa producción de cierto bien, de cierto servicio que nos está dando ese ecosistema. Se perdió parcialmente, la producción de agua es muy poca, ¿cierto? Además, lo que implica perder esta gran cantidad de territorio en cuanto a biodiversidad, ¿cierto? En cuanto a relaciones ecológicas que existían dentro de este territorio, ¿sí? Que pues obviamente cuando ocurre un fenómeno de disturbio dentro de un ecosistema, pues lo que va a hacer es generar una gran pérdida de biodiversidad. Y cuando hay gran pérdida de biodiversidad, se pierden todas estas relaciones ecológicas y el mismo ecosistema pierde la funcionalidad de recuperarse a sí mismo. Por eso hay que implementar o hay que generar ciertos proyectos de manejo y de restauración ecosistémica para poder recuperar estas interacciones ecológicas y recuperar esa parte perdida de la generación de ese servicio ecosistémico. En este caso, en el caso del páramo La Cocha, se perdió parcialmente ese servicio ecosistémico, que pues si se restaura, se recuperará de aquí a unos 5, 7, 10 años si se hace un buen trabajo de restauración. ¿Sí es claro para ti, Leslie? Sí, profe. Exactamente. ¿Sí? Entonces, en ese caso, si no se hace un proceso de restauración, el ecosistema de pronto siga sufriendo fenómenos de incendios, siga perdiéndose, siga disminuyendo esta producción de agua, hasta que pues el ecosistema desaparezca en su totalidad y desaparezca junto con sus servicios ecosistémicos. Eh, Profe, ahí tendrían que hacer la intervención las corporaciones, ¿verdad? Como ver esos proyectos que se pueden como implementar para esa... es- es- Exactamente, para esos proyectos de restauración, en ese caso, esto es un parque nacional natural, ¿cierto? ¿O solo es la Corota, el parque nacional natural? no es todo. ¿Todo? Ah, bueno, Pues, entonces, No, o sea, profe, porque, solo o sea, la corota, ajá, ¿no? El páramo no. ¿el páramo qué, perdón? El páramo no, profe, solamente acá, parques nacionales naturales, es la isla de la Corota. La Corota, bueno. Entonces, pues si fuera así, si digamos el páramo fuera de parques nacionales naturales, ahí entrarían ellos, ¿sí? Como parques nacionales naturales son una institución creada para la protección, entonces en ese caso ellos entrarían a hacer proyectos de restauración, ¿sí? Pero como me lo cuentan, que en este caso, pues esto ya no pertenece a parques naturales, ahí sí le tocaría a Corpo Nariño, no sé, me corregirán si se llama así, le tocaría a Corpo Nariño, pero pues ya sabemos todo lo que sucede dentro de las corporaciones, ¿cierto? Que o no les llega dinero o si les llega dinero, pues este dinero pues se pierde.
¿sí? Esto le tocaría a la corporación, ¿cierto? Junto con las demás entidades ambientales, de pronto algunas fundaciones y demás, generar este proceso de restauración, ¿sí? Que pues debe estar planeado a recuperar por lo menos un porcentaje alto de lo perdido. Ya después el ecosistema por sí mismo podrá recuperarse si se genera cierto fenómeno de restauración a partir de la mano del hombre, ¿sí? Pero pues falta ver qué sean esos pasos a seguir por parte de la Corporación de Nariño, de la Corporación Autónoma Regional de Nariño, que pues tenga esos pasos a seguir o ese plan para restaurar este ecosistema y para recuperar este servicio ecosistémico. Ahí sí pues faltaría ver, hacerle como ese proceso de seguimiento de qué se va a hacer con este ecosistema. ¿Sí es claro para ustedes, chicas? Profe, y en el caso de los humedales, o sea, la mayoría de humedales, incluso pues algunos que hacen parte de acá del municipio del Valle de Sibundoy, perdón, han sido secados para transformar su uso. En este caso, o sea, ¿qué es lo que se debería hacer? En ese caso, es muy importante esa pregunta, gracias, Dayana, porque lo que yo veo, por ejemplo, acá en el Valle de Sibundoy, es que esa zona llana, esa zona, el valle básicamente, esa zona planita, es la zona donde se forman gran cantidad de humedales, que son básicamente todas estas veredas, que no me acuerdo el nombre, ¿cierto? Las veredas de Sibundoy, de Santiago, y no me acuerdo qué veredas, que son unas zonas de inundación, porque estas zonas de inundación son zonas donde anteriormente o donde existen humedales, ¿sí? Entonces, ¿ahí qué se podría hacer? La gente básicamente no le gustan los humedales porque en general los piensan como chuquios, como pichales, lugares donde llegan o lugares que son de donde solamente hay podredumbre, ¿cierto? Pero ya sabemos que los humedales son esos lugares donde llega esa agua que sobra, por decirlo así, a partir del fenómeno de escorrentía que va desde las montañas, llega a esa zona llana, ¿cierto? Y en esa zona llana se acumula esta agua junto con muchos desechos y productos en descomposición que se generan dentro de los ecosistemas, ¿cierto? Y entonces en ese caso llega acá a esa zona más plana del Valle de Sibundoy, ¿cierto? Que es en estas zonas donde mantienen inundándose cuando llueve mucho. Entonces en ese caso haría falta hacer ese ordenamiento territorial, ¿cierto? Donde se diga, esta zona es de humedales y es una zona susceptible a inundación, ¿cierto? Entonces, en ese caso, como esta zona es de humedales, acá hay ciertos fenómenos de inundación, las personas que viven por acá se van a ver afectadas, se les va a dañar sus cultivos, sus casas, sus ganados de pronto se van a enfermar, ¿cierto? En ese caso hay que hacer un ordenamiento territorial donde en ese lugar, donde hay la mayor cantidad de humedales, no viva gente y se pueda permitir que esos humedales puedan seguir existiendo allí, ¿cierto? De pronto el proceso de restauración de un humedal va a ser muy, muy difícil porque si ya se secó, el suelo ya perdió la estructura, digamos, perdió esa estructura que tiene una baja tasa de infiltración y percolación, por lo tanto quedan cierto nivel de agua por encima del suelo, ¿sí? Entonces, en ese caso tocaría darle estructura al suelo, tocaría generar que vuelva agua, que vuelvan todas estas especies vegetales características de humedales y también especies animales. Es un poco complejo, ¿sí? En ese caso, pues lo mejor hacer es hacer un buen ordenamiento territorial donde esté esa zonificación ambiental que yo les he hablado. ¿Sí respondo tu pregunta, Dayana? Sí, profe, sino que verá, digamos, pues en el caso de que ya un ecosistema, bueno, en este caso el humedal, no sé si usted tenga conocimiento del humedal que había en Versalles, en la zona del ITP abajo. Uh-huh. Sí, sí supe algo. Eso sí, creo que este fue secado, algo así, incluso no traería repercusiones en ese tipo de ecosistema al ser usado pues para otro destino para el cual no, Uh-huh. no era. Sí, claro. Entonces, en ese caso, este humedal se perdió, ¿cierto? Ya no existe este sitio donde debe llegar esta agua como o con productos en descomposición, ¿cierto? Y pues se perdió este fenómeno de que esa agua
y esos productos en descomposición sean reciclados, ¿cierto? Un humedal lo que hace es recoger muchos elementos en descomposición, tiene gran cantidad de nutrientes y lo que hace es hacer como este ciclaje de nutrientes, devolverlos al suelo o al aire y que se vaya generando este proceso como